tal? Nos encontramos con el coronel Luis Villamarín. Él es un analista político y militar, escritor de 31 libros sobre el conflicto armado en Colombia. Vamos a charlar con él acerca de lo que sucedió con el resultado del plebiscito en Colombia. Coronel, ¿cuál es la lectura que usted hace acerca de lo que sucedió con el plebiscito? La lectura de lo que sucedió con el plebiscito en el día de ayer es muy interesante para la historia, para Colombia y para lo que viene en el proceso de paz, porque el pueblo colombiano votó en contra de la politiquería tradicional y votó en contra de la presión armada y publicitaria de las FARC y de la izquierda. ¿En qué posición queda la guerrilla? La guerrilla queda en una posición muy difícil ante el pueblo colombiano, ante el mundo y ante ellos mismos, porque tenían todo su arsenal montado hacia el lado de que ganaba el sí y seguían con su proyecto dentro del Congreso y dentro de las instancias judiciales legítimas. Ahora tienen que volver a replantearse y les queda muy difícil porque tienen que dialogar con el uribismo y con el grupo que ganó el no, que está presionando para que paguen cárcel, devuelvan lo que tienen y respondan por todo lo que han hecho. El presidente Santos había dicho que de ganar el no, la guerrilla iba a volver a atacar y que iba a atacar en la parte urbana. ¿Usted cree que eso puede ser posible? Claro que es posible porque la guerrilla, la combinación de las formas de lucha es una de sus metodologías, pero ocurre que al insistir en que van a seguir dialogando y que van a hacer el cese bilateral y que el gobierno Santos se sostiene en el cese bilateral, se les complica más a ambas partes. Entonces la guerrilla seguirá recurriendo a prolongar el diálogo, a prolongar la conversación, seguramente para agarrar al próximo gobierno y tenerlo en el mismo proyecto. El presidente Santos ha insinuado, digamos, que va a convocar todas las fuerzas para seguir negociando. ¿Usted cómo ve? Pues es una salida que le queda a él, pero el punto grave que tiene el presidente Santos es que ha entrado en una etapa de franco desprestigio y que su metodología que utilizó de lo que llaman la mermelada en Colombia se le vino abajo. Entonces él tiene que comenzar a negociar, pero en una condición ya de inferioridad y no con la arrogancia con que salió ante los medios anoche a sabiendas de que estaba, como se dice en forma coloquial, cañando con fierro de 8. ¿El uribismo en qué posición ha quedado? El uribismo sigue en la misma posición en que está porque el uribismo es muy disperso. Tal vez lo que queda más es un sentimiento grande dentro del país de contradicción a la política de Santos, de contradicción a la vieja forma de hacer política y absolutamente en contra de las FARC. ¿Usted cuál cree que debe ser la salida? Hay gente que habla de una Asamblea Nacional Constituyente. No, me parece que la Asamblea Nacional Constituyente no es la solución porque es volver a entregarle a unos pocos que decidan por muchos. Ya el pueblo colombiano se manifestó que no está de acuerdo. Hay que replantear estos diálogos, hay que llegar a una solución que corresponda y hay que hacer que los que cometieron los delitos los paguen por ellos. Es que si un niño lleva una tarea mal hecha y pierde en un colegio la calificación, porque un terrorista que ha cometido tantos daños se le va a perdonar todo y de la noche a la mañana termina siendo nuestro gobernante. ¿Pero usted sí cree que la guerrilla va a negociar para ceder lo que ya había logrado en esta negociación? No, es que ya dijeron que no van a negociar, que no van a ceder. Entonces tienen que ver forzados o a lanzarse nuevamente a la guerra, que los lanzaría completamente al ostracismo político, o aceptar y replantearse ellos mismos hacer otra nueva conferencia o lo que sea, pero ya tiene que ser un procedimiento político. Ellos mismos se están forzando a llegar al camino político. En este momento que estamos haciendo esta entrevista aún no se sabe qué va a pasar con el equipo negociador. ¿Qué plantearía usted con ese equipo? Deben renunciar todos porque fueron inferiores al reto, no lograron el objetivo, se dejaron someter por las FARC durante 4 años, porque miremos un ejercicio, si usted mira lo que las FARC decía hace 4 años para comenzar el ejercicio, está escrito al pie de la letra en lo que se decidió al final. Entonces, ¿para qué hablaron 4 años? Mejor desde el principio les hubieran dicho y nos hubiéramos ahorrado todo ese dinero, todo ese desgaste, todas esas ofensas entre los colombianos que se polarizaron de ambos lados, y mejor se hubiera dejado así desde el principio y estaríamos en otra situación. Pero en un nuevo equipo negociador, usted ve sentado a la gente del Centro Democrático y ellos también cediendo en alguna forma para poder negociar.
Claro que sí, claro que sí. Es que hoy el Centro Democrático ya manifestó que está dispuesto a negociar y el gobierno lo manifestó desde ayer invitándolos a que negocien. Entonces es cuestión de que se pongan de acuerdo sobre los puntos que hay que renegociar. La parte más compleja es cuando lleguen a negociar con las FARC, que las FARC acepten replantear el camino, porque hoy lo dijo Timochenko muy claro, si ya los acuerdos que estaban escritos y firmados se entregaron en Berna, Suiza, ya hacen parte de una cosa que se realizó. Pero eso es una posición obcecada que va en contra de lo que está sucediendo en Colombia y lo que se proyecta en Colombia. Porque vuelvo y le digo, el punto más importante de esto es que la población colombiana le dijo al mundo entero, no queremos más politiqueros tradicionales y no queremos la presión de la izquierda armada y desarmada. La mitad, digamos, de la población ha dicho sí, la otra mitad ha dicho no, pero en el mapa electoral, digamos, se observó que la mayor cantidad de gente que dijo sí es la gente que tuvo el conflicto en el patio de su casa, y la gente que dijo no es la gente de la ciudad, la gente urbana. Es que alrededor de eso se especula mucho. Hay unas teorías que dicen que la gente de la ciudad no ha vivido el conflicto y resulta que en los barrios marginales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, viven muchas personas que fueron desplazadas por la violencia. En las ciudades, en la parte de las ciudades donde hay gente que tiene dinero, sí son víctimas del conflicto también, porque los han secuestrado, les han robado sus fincas, los han expropiado, han perdido también en la zona rural y han sido extorsionados por la guerrilla desde el campo hacia la ciudad. O sea que víctimas son todos. Se ha especulado también que hubo presión de la guerrilla y es probable, y se ha especulado también que el gobierno metió mucho dinero para ganar votos, pero son especulaciones y mientras no esté casos probados es muy difícil. Lo único cierto es que hay cifras exactas. Pero hasta hace un par de semanas, hasta la última semana, digamos, la mayoría de la gente estaba convencida que ganaba el sí. Pues la publicidad decía que ganaba el sí, pero había un no silencioso que era muy grande. No sé si usted vio ayer en los puestos de votación de aquí, de Elizabeth y de Union, que tuve la oportunidad de ver los tres, Union City, que la gente llegaba en grandes grupos a buscar votar por el no, y eran explícitos en decirlo, pero no han registrado la cédula. Entonces es más de publicidad y más de propaganda y más del trabajo psicológico que hizo Santos para tratar de que la gente votara por el sí. ¿Usted cuál considera que fue el principal error que tuvo el gobierno y el equipo negociador para que llegaran a este punto? Son muchos los errores, William. Pienso que haber comenzado a negociar cuando las FARC estaban derrotadas de igual a igual. A la FARC había que someterlas a la justicia en el momento, so pena de seguirlos bombardeando como ocurrió con Cano y Jojoy, que fue lo que hizo Santos al iniciar el gobierno. Pero negoció con ellos, los sentó de igual a igual, les dio la importancia, los sentó al lado de Cuba, puso, como digo yo, al ratón, el gato a cuidar el queso y al ratón, entonces el gato desapareció el queso y desapareció el ratón, que es poner a Cuba y a Venezuela a que supervigilen un proceso en el cual hay intereses de ambos en favorecer a la guerrilla. Entonces eso no estaba bien desde el principio. Y lo otro es que les comenzó a dar reconocimiento político, les comenzó a dar la posibilidad de que se dieran cámaras, que se diera publicidad. Entonces todo eso fue sumando en contra de Santos y él, por un lado promoviendo el sí de la paz, pero por otro lado ganándose la animadversión del pueblo colombiano, y a él le remata que su gobierno no ha sido lo más virtuoso ni vistoso. Entonces son errores estratégicos de Santos que le condujeron a que perdiera este plebiscito. Usted que ha sido militar en Colombia, ¿usted cree que de no haberse sentado a negociar el gobierno con la guerrilla, había podido derrotarlo militarmente? Absolutamente, es que el problema no ha sido la capacidad militar para derrotarlo porque la ha tenido el Estado, el problema ha sido la decisión política que ha sido variable. Entonces tuvimos en el gobierno de Alfonso López al ELN al borde de la extinción y lo sacó de la extinción, retiró las tropas y el ELN volvió a crecer. Belisario Betancur, antes de comenzar a negociar con ellos, les concedió amnistía e indulto, y Jacobo Arena lo dijo muy claro: perfecto, lo que hicimos desde 1964 hasta 1982 está perdonado, entonces lo que viene ahora es borrón y cuenta nueva. Entonces han sido errores que no se pueden volver a repetir, pero Pastrana volvió y lo repitió, les entregó 5 municipios sin que ellos los hubieran pedido. El mono hoy lo dijo en vida, los primeros sorprendidos fuimos nosotros cuando Pastrana nos entregó 5 municipios. Luego vino con el gobierno de Uribe un tira y afloje y una falta de claridad de ambos lados, tanto de la guerrilla como del gobierno, y no se concretó nada. Y Santos, en su afán de obtener el Premio Nobel de Paz, jugó todas sus cartas políticas a una negociación sin proyecto estratégico, sin objetivos claros y sin pensar en Colombia, sino pensando en él. Entonces son las dos diferencias.
Cuando uno hablaba con la gente del común y corriente antes del plebiscito sobre la guerrilla, siempre la comparaban con los paramilitares y los que eran del no, del sí, ponían los paramilitares de ejemplo y la guerrilla así. ¿Por qué el colombiano común y corriente tiene esa comparación entre creer que la guerrilla es buena o los paramilitares son buenos o los paramilitares buenos y la guerrilla mala? Es un problema que lo llevamos en la sangre de ser conflictivos y apasionados frente al que no está de acuerdo con nosotros. Eso es un problema nuestro, muy colombiano. Entonces, ahí prima más el sentimiento y la idealización de lo que yo pienso frente a lo que piensa el otro. Y eso es un problema grave que nos condujo a ese tipo de enfrentamientos. Y realmente nadie se sentaba a leer ni cómo iba el proceso en Cuba, cuáles eran las etapas, ni cómo se iban desarrollando, ni mucho menos leyendo las 297 páginas del acuerdo, sino se está especulando desde el punto de vista personal sobre algo que hay que ser más profundos. ¿Usted cree que lo que sigue de aquí hacia adelante para firmar un proceso de paz efectivamente es mucho tiempo? No, no es mucho tiempo. Lo que pasa es que a eso hay que ponerle tiempos, hay que hacer un cronograma claro. Pero mire que las FARC han jugado con el presidente Santos y con el equipo negociador como han querido. Han ido dilatando y siguen dilatando y no hay ninguna concreción. Entonces a eso hay que ponerle términos. Y hay que ponerle términos con compromisos claros. Pero mientras todo sea que se va en el tiempo y se va en la nebulosa, pues seguiremos navegando en lo mismo. Pero digamos la negociación, el proceso de paz se puede chocar con la campaña política para la próxima presidencia. Es que se va a cruzar porque las FARC están buscando que esto se dilate y que quede vivo la conversación de paz para que el gobierno entrante no pueda decir yo rompo aquí. Entonces las FARC van a hacer eso porque ya lo hicieron con Belisario Betancur y con Vigilio Barco. Entonces esto se va a repetir seguramente y es cuestión de que la oposición maneje la presión psicológica contra el gobierno Santos y de esa manera logre o que se articule el proceso para mejorarlo, o lo que es peor, que fuerce al presidente a renunciar, que causaría una crisis de institucionalidad provocada por el mismo mal manejo de lo que ha habido. La gente de Colombia dice que el gran ganador del plebiscito ha sido el expresidente Uribe. ¿Usted cree eso cierto? Es que, vuelvo y le digo, somos muy apasionados, estamos desconociendo una realidad que es la decisión del pueblo. Yo creo que hay que enfocarles por ese lado. Fue el pueblo el que votó. Yo lo que vi ayer, vi gente que no es uribista ni andaba con camisas de Uribe ni gritaban Uribe, sino decían no se le puede entregar al país a la guerrilla, porque es que yo he trabajado en Estados Unidos 30 años, tengo mi propiedad allá y no puedo esperar que llegue la guerrilla y se apropie de eso como pasó con Chávez en Venezuela. Entonces pienso que puede haber algo de uribismo allí, pero también hay mucho del sentimiento de los colombianos que se sintieron tocados, que van a perder lo que es suyo. Entonces eso habría que profundizarlo más. Coronel, en la negociación, en lo que ya se había firmado, se decía que los delitos de lesa humanidad no estaban incluidos. ¿A quién se le va a atribuir entonces el secuestro, la violación, sino a los cabecillas de la guerrilla? Pues es que ahí está parte del problema que no quedó claro en esos acuerdos, porque la jurisprudencia dice que los delitos de lesa humanidad no se pueden, la misma Corte Penal Internacional dice, no se pueden sancionar de otra manera distinta a penas efectivas, penas concretas, digamos cárcel, que es lo más lógico para que resarza a las víctimas y no haya repetición. Pero ocurre que en este acuerdo hubo una serie de desbalanceos y de propuestas que no han quedado claras, en las cuales se dice que sí hay delitos de lesa humanidad, pero no se ha dicho qué se va a hacer con las FARC, ni mucho menos se ha dicho quiénes van a integrar ese Tribunal Internacional de Paz, ese Tribunal Especial. Entonces eso va a ocasionar también una serie de discusiones grandes, porque las FARC dicen que ellos necesitan la amnistía para entregar las armas. Es decir, que hasta que no tengan eso resuelto no va a haber entrega de armas. Entonces volvemos al principio, la guerra se sigue en su etapa muerta y la posibilidad que se reviva la confrontación armada. Y en lo que se había firmado, ¿cuánto tiempo duraría la amnistía final? Es que ahí viene otro punto que no es claro, porque si usted recuerda el 23 de junio, que Santos se reunió con Timochenko en Cuba y firmaron en presencia de Raúl Castro, decía que las FARC comienzan a dejar las armas después de la firma de la paz, y resulta que el 23 de agosto no se firmó la paz, sino se firmó la terminación del conflicto para luego llegar a la paz y firmar la paz duradera
cuando se ejecute todo lo acordado. Entonces, ¿qué ocurre? Que las FARC tienen esa carta también, ese as debajo de la manga, que ellos dicen es que nosotros no vamos a dejar las armas, primero porque no nos han amnistiado, es decir, no se ha pronunciado una corte, y segundo, porque no se ha firmado la paz. Entonces, volvemos al punto anterior, como no hay una corte constituida, ni se ha juzgado todavía ninguno de ellos, pues no van a aceptar la entrega de las armas, es una dilatación. Si usted fuera un negociador, ¿cuál sería su planteamiento? ¿Qué plantearía usted para resolver el conflicto? Pues habría que hacer todo un proceso, no se podría hacer una solución de una persona, podría hacer aportes a buscar la solución, pero una de las soluciones obviamente es que las FARC entreguen lo que tienen sus propiedades, que entreguen todo ese aparato político clandestino que tienen integrado en milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino, porque son miembros efectivos de las FARC y eso no los han tocado para nada. Que las FARC rompan cualquier nexo con el narcotráfico y se comprometan a entregar las rutas de drogas, las propiedades que tienen y todo lo que han hecho con el narcotráfico. Y que las FARC paguen efectivamente penas por lo que han hecho. De resto, va a ocasionar la venganza y la justicia por la propia mano de los que fueron víctimas o de los que no comparten la ideología de la guerrilla. Una de las cosas que le preocupa a la gente, a la que votó por el no, era que la guerrilla se tomara el poder, pero esa no es la idea cuando se le está diciendo a la guerrilla que no siga con las armas y que sea un partido político. Pues claro, lo que Santos plantea es participación política de la guerrilla, y la guerrilla, como todo grupo con visión política, quiere ocupar el poder. Lo que pasa es que la guerrilla logró, las FARC lograron allí en Cuba fue otra cosa, lograron desarticular la unidad del Estado como tal, y lograron que cada poder opinara por su lado y que el enemigo de clase, como llaman ellos, se abriera, y tenían ya, digamos, separándolos cada uno con visiones distintas. Y lo otro que estaba buscando la guerrilla es avanzar hacia el Congreso, para desde el Congreso afectar la propiedad privada, las fuerzas militares y la estructura del Estado para hacer un nuevo Estado. O sea, es un proyecto a largo plazo. ¿Usted cree realmente que la guerrilla algún día, si firma el proceso de paz, puede llegar a ocupar el poder, puede llegar al poder en Colombia? Pues no creo que la guerrilla llegue a ocupar el poder por la vía democrática ni por la vía armada, pero será un problema, una interferencia sustancial a la seguridad nacional permanente mientras no depongan las armas y mientras no cambien su mentalidad de guerra. Coronel, muchas gracias por estar en el canal Multicanal. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con mucho gusto, cuando ustedes requieran, ahí estaremos disponibles. Desde New York City, este fue un informe especial para Multicanal Televisión de Cali, Colombia. Con la cámara de Esther Lozano les informó William Orozco.